Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros repasando el estudio del libro de esta semana. Recuerden que este canal y su contenido solo están disponibles en este canal. Muchas gracias por visitarnos. El libro que estamos estudiando es Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana comenzamos con el repaso del capítulo 9. Lleva como título: Dios no es parcial. La predicación llega a los incircuncisos. Este capítulo está basado en Hechos, del capítulo 10, versículo 1, al capítulo 11, versículo 30. En el estudio de hoy, repasaremos los párrafos del 8 al 16. Comencemos con el estudio. Entramos en el segundo subtema del capítulo 9. Lleva como título: Pedro estaba desconcertado. Este subtema está basado en Hechos, capítulo 10, del versículo 9, a la parte A, del versículo 23. Escuchamos estos versículos, y dicen así. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar como a la hora sexta. Pero le dio mucha hambre y quiso comer. Mientras preparaban la comida, él cayó en un trance y vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana de lino sostenida por sus 4 puntas que descendía sobre la tierra. Encima había todo tipo de animales de 4 patas y reptiles de la tierra y aves del cielo. Entonces una voz le dijo: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero Pedro respondió: «De ninguna manera, Señor. Nunca he comido nada contaminado o impuro». La voz habló por segunda vez y le dijo: «Deja de llamar contaminadas a las cosas que Dios ha purificado». Esto ocurrió una tercera vez, y enseguida la sábana volvió al cielo. Pedro estaba desconcertado y no dejaba de pensar en lo que podría significar aquella visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio habían preguntado dónde quedaba la casa de Simón, y ya estaban allí en la puerta. Llamaron y preguntaron si Simón, conocido como Pedro, se hospedaba allí. Mientras Pedro todavía estaba pensando en la visión, el Espíritu dijo: «Mira, 3 hombres están preguntando por ti. Así que levántate, baja y vete con ellos sin dudarlo, porque yo los he enviado». Entonces Pedro bajó a donde estaban los hombres y dijo: «Aquí estoy. Es a mí al que buscan. ¿Por qué han venido?» Ellos dijeron: «Cornelio es un oficial del ejército, un hombre justo que teme a Dios y de quien toda la nación judía habla bien. Mediante un santo ángel recibió instrucciones divinas de invitarte a su casa y de escuchar lo que tú dijeras». Así que Pedro los invitó a entrar y les dio hospedaje. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos, y algunos hermanos de Jope lo acompañaron. Muchas gracias. Una vez escuchados estos versículos, pasamos a la pregunta de los párrafos 8 y 9, dice así. ¿Qué le reveló el Espíritu Santo a Pedro, y cómo reaccionó él? Vamos con la respuesta. El Espíritu Santo reveló a Pedro que debía ir con los mensajeros de Cornelio, a pesar de sus dudas iniciales debido a las restricciones alimenticias de la ley judía. Según vemos en Hechos, capítulo 10, versículos del 9 al 16, Pedro había tenido una visión en la que se le mostraban animales considerados impuros, según la ley mosaica. Pero se le instruyó a no considerar impuro lo que Dios había limpiado. Esta visión preparó a Pedro para recibir la revelación del Espíritu Santo, quien le ordenó que fuera con los hombres sin dudarlo, ya que Dios los había enviado. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. Este relato muestra la importancia de la obediencia a la dirección del Espíritu Santo. Incluso cuando esta obediencia puede desafiar las creencias o tradiciones establecidas. Pedro, al seguir la guía del Espíritu, pudo desempeñar un papel crucial en la expansión del Evangelio entre los gentiles, lo que demuestra la naturaleza inclusiva y universal del reino de Dios. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta del párrafo 10. Dice así. ¿Cómo guía Jehová a su pueblo, y qué haríamos bien en preguntarnos? Vamos con la respuesta.
Jehová guía a su pueblo revelando gradualmente su voluntad, a través del Espíritu Santo. Esto se refleja en Proverbios, capítulo 4, versículo 18, donde se compara la luz de Dios con el amanecer que brilla cada vez más. Además, en Mateo, capítulo 24, versículo 45, Jesús habló del esclavo fiel y prudente, al que Dios confía la responsabilidad de alimentar espiritualmente a su pueblo. Por lo tanto, cuando se producen cambios en la comprensión de las Escrituras o en las prácticas dentro de la organización, es importante recordar que estos cambios están guiados por el Espíritu Santo y reflejan la voluntad de Dios en ese momento. Por lo tanto, hemos de preguntarnos: ¿aceptamos con gusto la dirección del Espíritu Santo, o nos resistimos? Evidentemente, la actitud correcta es estar dispuestos a seguir la dirección divina, confiando en que Jehová guía a su pueblo de manera amorosa y sabia. Muchas gracias. Entramos en el tercer subtema del capítulo 9. Lleva como título: Mandó que fueran bautizados. Este subtema está basado en Hechos capítulo 10. Desde la parte B del versículo 23 al versículo 48. Escuchamos estos versículos, y dicen así. Así que Pedro los invitó a entrar y les dio hospedaje. Al día siguiente se levantó y se fue con ellos, y algunos hermanos de Jope lo acompañaron. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio, por supuesto, los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro entró en la casa, Cornelio fue a su encuentro, cayó a sus pies y le rindió homenaje. Pero Pedro lo levantó diciéndole: Ponte de pie. Yo también soy solo un hombre. Mientras hablaba con él, entró y allí encontró a muchas personas reunidas. Él les dijo: Ustedes saben bien que va contra la ley que un judío tenga trato con un hombre de otra raza o se acerque a él. Pero Dios me ha mostrado que no debo llamar contaminado o impuro a nadie. Por eso vine sin poner objeciones cuando fueron a buscarme. Ahora díganme, ¿por qué me llamaron? Cornelio respondió: Hace 4 días estaba orando en mi casa a esta misma hora, la hora 9, cuando de repente un hombre con ropa brillante se presentó ante mí y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada, y Dios ha recordado la ayuda que les has dado a los pobres. Por eso, envía a alguien a Jope y manda llamar a Simón, conocido como Pedro. Él está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive junto al mar. Enseguida mandé que fueran a buscarte, y tú has tenido la bondad de venir. Y ahora todos estamos aquí delante de Dios para oír todas las cosas que Jehová te ha mandado decir. Al oír eso, Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora de veras entiendo que Dios no es parcial, sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación. Él envió su mensaje a los hijos de Israel para anunciarles las buenas noticias de paz mediante Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes conocen el tema del que se hablaba por toda Judea, algo que comenzó en Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Era de Jesús de Nazaret, de cómo Dios lo ungió con Espíritu Santo y poder, y de que fue por la tierra haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén, pero ellos lo mataron colgándolo en un madero. Dios lo resucitó al tercer día y le permitió manifestarse no a todo el pueblo, sino a testigos nombrados de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él después de que fue levantado de entre los muertos. También él nos ordenó que le predicáramos al pueblo y que diéramos un testimonio completo de que él es a quien Dios ha nombrado juez de vivos y de muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, de que todos los que ponen su fe en él reciben el perdón de los pecados mediante su nombre. Mientras Pedro todavía estaba hablando de estas cosas, el Espíritu Santo bajó sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Y los creyentes circuncisos que habían ido con Pedro estaban asombrados porque el regalo del Espíritu Santo también se estaba derramando sobre gente de las naciones, pues ellos los oían hablar en diferentes idiomas y alabar a Dios. Después Pedro dijo:
Estos han recibido el Espíritu Santo, igual que nosotros. ¿Puede alguien negarles el agua e impedir que sean bautizados? Entonces mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Muchas gracias. Pasamos ahora a la pregunta de los párrafos 11 y 12, dice así. ¿Qué hizo Pedro al llegar a Cesarea, y qué había aprendido? Vamos con la respuesta. Al llegar a Cesarea, Pedro tomó una decisión radical al entrar en la casa de Cornelio, un gentil incircunciso, algo que antes habría considerado impensable debido a las restricciones de la ley judía. Sin embargo, Pedro explicó a los presentes que Dios le había mostrado que no debía considerar impuro o contaminado a nadie, independientemente de su origen étnico. Esta experiencia fue fundamental para Pedro, ya que comprendió que la visión de los alimentos impuros no solo se trataba de qué cosas comer, sino también de no considerar impura a ninguna persona, incluidos los gentiles. Al entrar en la casa de Cornelio, Pedro fue recibido con gran entusiasmo por aquellos que estaban presentes, quienes estaban ansiosos por escuchar el mensaje que Dios tenía para ellos, a través de él. Pedro comenzó su discurso destacando la imparcialidad de Dios. Muchas gracias. Pasamos ahora a la pregunta de los párrafos 13 y 14. Esta pregunta tiene dos partes, A y B. La parte A dice así. ¿Por qué fue tan importante la conversión de Cornelio y otros gentiles en el año 36? Vamos con la respuesta. La conversión de Cornelio y otros gentiles en el año 36 fue extremadamente importante porque marcó un punto de inflexión en la expansión de la obra y la comprensión de la transparencia del reino de Dios. Fue la primera vez que se derramó el Espíritu Santo sobre gentiles antes de su bautismo, lo que demostró que Dios aceptaba a todas las personas, independientemente de su origen étnico o cultural. Esta experiencia llevó a Pedro a reconocer que los gentiles también podían ser discípulos de Jesús y recibir la salvación. Como resultado, se abrió la puerta para que todos, tanto judíos como gentiles, tuvieran la oportunidad de ser parte del reino de Dios. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta de los párrafos 13 y 14, dice así. ¿Por qué no debemos juzgar a nadie por las apariencias? Vamos con la respuesta. En Romanos, capítulo 2, versículo 11, vemos claramente que Dios no es parcial, y su deseo es que todas las personas sean salvas. La historia de la conversión de Cornelio nos enseña que la gracia de Dios se extiende a todas las personas, sin importar su raza, color de piel o nacionalidad. Como predicadores del reino de Dios, nuestra responsabilidad y nuestro deber es llevar el mensaje del reino a todas las personas, reconociendo la igualdad y la dignidad de cada individuo ante Dios. Juzgar a otros por su apariencia va en contra del principio de amor y aceptación que Jesús nos enseñó. Muchas gracias. Entramos en el cuarto subtema del estudio titulado. Dejaron de poner objeciones y le dieron gloria a Dios. Este subtema está basado en Hechos capítulo 11, del versículo 1 al versículo 18. Escuchamos estos versículos, y dicen así. Ahora bien, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también gente de las naciones había aceptado la palabra de Dios. Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión se pusieron a criticarlo. Le decían, Entraste en la casa de hombres que no están circuncidados, y comiste con ellos. Entonces Pedro se puso a explicarles los detalles. Les dijo, Yo estaba orando en la ciudad de Jope cuando caí en un trance y tuve una visión. Vi algo parecido a una gran sábana de lino sostenida por sus 4 puntas que bajaba del cielo, y llegó justo a donde yo estaba. Miré atentamente, y encima vi animales de 4 patas de la tierra, animales salvajes, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me dijo, Levántate, Pedro, mata y come. Pero yo respondí, De ninguna manera, Señor. En mi boca nunca ha entrado nada contaminado o impuro. Entonces, la voz del cielo habló por segunda vez y dijo,
deja de llamar contaminadas a las cosas que Dios ha purificado. Esto ocurrió una tercera vez, y todo fue llevado de nuevo al cielo. Justo en ese momento, 3 hombres que habían sido enviados a buscarme desde Cesarea llegaron a la casa en donde estábamos hospedados. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudarlo. También fueron conmigo estos 6 hermanos, y entramos en la casa del hombre. Él nos contó que había visto a un ángel en su casa, y que éste le había dicho: «Envía a algunos hombres a Jope para que traigan a Simón, conocido como Pedro, y él te dirá cómo pueden salvarse tú y tu casa». Pero cuando yo estaba empezando a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, igual que descendió sobre nosotros al principio. En ese momento me acordé de lo que el Señor solía decir: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les estaba dando a ellos el mismo regalo que nos dio a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Al oír todo esto, ellos dejaron de poner objeciones y le dieron gloria a Dios. Dijeron: Así que Dios también le ha dado a gente de las naciones la oportunidad de arrepentirse para recibir vida. Muchas gracias. Pasamos ahora a la última pregunta del estudio de hoy. La pregunta de los párrafos 15 y 16 dice así: ¿por qué se pusieron a criticar a Pedro, algunos discípulos de origen judío, y qué explicaciones les dio? Vamos con la respuesta. Los discípulos de origen judío criticaron a Pedro porque estaban escandalizados porque él hubiera entrado en la casa de hombres incircuncisos y comido con ellos. Estos discípulos consideraban obedecer la ley mosaica, que incluía la circuncisión, era un requisito indispensable para la aceptación de Dios. Para ellos, la idea de que los gentiles pudieran ser discípulos de Cristo sin cumplir con estas prácticas era difícil de aceptar, ya que estaban arraigados en las tradiciones y enseñanzas judías. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. Pedro les dio 4 explicaciones para demostrar que su acción estaba en línea con la voluntad de Dios. Primero, mencionó la visión que había recibido de parte de Dios, en la que se le mostraban animales impuros y se le ordenaba no considerar impuro lo que Dios había limpiado. Hechos capítulo 11, versículos del 4 al 10. Segundo, Pedro señaló que Dios le había dado una orden específica mediante el Espíritu Santo para ir con los mensajeros de Cornelio, Hechos capítulo 11, versículos 11 y 12. Tercero, mencionó la visita de un ángel a Cornelio, lo que confirmaba la voluntad divina en el asunto, Hechos capítulo 11, versículos 13 y 14. Y finalmente, destacó que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, lo que evidenciaba la aprobación de Dios sobre ellos, Hechos capítulo 11, versículos 15 y 16. Pedro concluyó su argumento con una pregunta retórica. Dijo: si Dios estaba dando a los gentiles el mismo regalo del Espíritu Santo que había dado a los judíos que creían en Jesucristo, ¿quién era él para oponerse a la voluntad de Dios? Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del libro de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima, estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 13 al 19 de mayo de 2024. Continuaremos con el repaso del capítulo 9. En este caso, estudiaremos los párrafos del 17 al 24, y el recuadro de la página 73. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.